Idealizar a alguien es saber lo que la persona está haciendo mal, pero en tu deseo, en tu querer, idealizas que quiera que sea de tal forma como tú lo deseas, pero la persona no lo está demostrando. Cuando hay una mujer verdaderamente con una identidad, ella sabe quién es. Ella sabe de dónde viene su socorro. El socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y tenemos un tema muy importante que, como saben, es dependencia versus independencia en Dios. Cuando hablamos de dependencia, acá nos estamos refiriendo a esa dependencia en el cual nuestro objetivo hoy es llevarla hacia Dios. Pero sabemos que también existen otros tipos de dependencias que no es hacia Dios, sino hacia nosotros mismas, hacia un familiar, hacia un amigo, o también existe la independencia donde quizás no se ve la voluntad de Dios o la decisión de Dios en nuestras vidas, sino que al contrario, se ve todo lo opuesto. Y para empezar en materia, vamos a hablar un poco a qué hace referencia la palabra dependencia. Cuando nosotros hablamos de dependencia, hablamos de ese estado en el que la persona tiene y debe de tener la necesidad de tener la atención, la presencia o la aprobación de la otra persona. Y si no la tiene, se siente mal consigo mismo, lo cual va a provocar en la persona inseguridad, mucha incertidumbre, temor extremo, pensamientos negativos y así muchas cosas que a papá no le agradan. Amén. Amén. Sí, como dice nuestra hermana María Camila, pues esto es algo muy importante porque hoy en día vemos muchos casos de mujeres que quizás no creen en Dios, ¿cierto? Y solamente creen en ellas mismas, o sea, solamente dependen de sus propias fuerzas. Y muchas veces nosotras fallamos por ese error, porque caemos en el error diciendo de que yo todo lo puedo, de que yo lo puedo sola, de que yo no necesito a nadie para yo poder salir adelante. Pero dice la palabra de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, quiere decir de que yo necesito a Cristo. Porque si no hubiera la palabra ni siquiera Cristo, por ahí, bueno, nos está diciendo otra cosa. Pero nos hace un preámbulo o nos recalca principalmente que es Cristo el que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Eso es ser dependiente. Pero como dice nuestra hermana María Camila, hay muchas cosas que nos hacen dependientes de cosas externas. Emocionalmente, hay mujeres que dependen de eso. Porque si es que no me hablan, yo dependo de eso. Porque es que si no me hacen sentir bien, yo dependo de eso. Porque es que si yo hoy no veo que el hermano me hace feliz, pues yo tampoco dependo de eso. O sea, son muchas cosas en las cuales si usted y yo nos miramos en un espejo y empezamos a analizar nuestra vida, de las muchas cosas que tenemos dependen de algo y de alguien. Para usted y yo, comer todos los días depende de qué. ¿De qué? No solamente es cocinar, que usted trabaje, ¿cierto? Y si usted no trabaja porque no le gusta, usted depende del marido que venga todos los días con la platica y decirle, mija, amor, gordita bella, aquí está el billetico para que vayas, compres a la tienda y para cuando yo venga esté todo listo, ¿cierto? Usted está dependiendo de lo que su marido todos los días trae. Pero en ese aspecto no nos vamos a referir esta noche, ¿verdad, Mari? Porque hay muchas otras cosas más que usted y yo vamos a cambiar hoy el chip. ¿Cierto? Dígale que tiene a su lado, vamos a cambiar el chip en esta noche. Vamos a cambiar ese pensamiento. Porque muchas veces estamos erróneas en nuestra propia opinión y no podemos ser sabias de esa forma. Así es. Como decía nuestra hermana, es un momento especial donde no se trata de decir, ahora soy isla independiente, no. Se trata de que hay cosas que como nosotras, como mujeres sabias y entendidas en Dios solamente, debe ser entregado a Dios, como dice la palabra. Hay cosas que ni el vecino debe enterarse, ni el amigo debe enterarse, solamente Dios. Porque para nosotros tomar decisiones en nuestra vida, a veces es necesario, o usualmente, de que lo sepan pocas personas. Porque cuando lo sabe la multitud, ¿qué se vuelve ese tipo de cosas? ¿Qué creen ustedes?
chisme, ¿verdad? Comentarios, muchos murmullos. Y es algo de lo cual a Dios no le agrada, porque cuando hay muchas personas, el plan lamentablemente se daña. Entonces también les quería hablar sobre otro término, independencia. Cuando nos referimos a independencia es cuando esa persona tiene ese autocuidado consigo mismo, esa persona, como decíamos ahorita, no alberga la dependencia de que si la otra persona no está para escucharme, si la otra persona no está para orientarme, yo no sé tomar mis decisiones. Pero ojo a lo que estoy diciendo. Cuando me refiero a independencia, es usted misma también saber tomar decisiones con Dios, donde usted dependa de Él y también usted tenga ese espacio y ese autocuidado con usted misma, se dé ese valor con usted misma, donde todo lo que usted atraviese, todo lo que usted haga, nunca pierda esa identidad que usted tiene, porque cada una de nosotras tenemos una identidad, seamos de menor edad o de mayor edad, porque Cristo ha pagado el precio por nosotros para marcar una diferencia en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que fue mi Padre. Aquí la palabra nos está diciendo, ¿verdad?, que no es buscar nuestra propia voluntad, sino es la voluntad de aquel que es perfecto, de aquel que lo sabe y lo conoce todo. Y yo te digo en esta noche de que ya no cometas más ese error, porque hacer nuestra propia voluntad nos lleva a tomar decisiones que nos van a costar toda la vida, va a ser muy difícil que usted y yo recapacitemos temprano para poder reconocer de que cometimos un error. Cuando usted y yo dependemos realmente de Dios, es algo tan hermoso que usted dice, Señor, lo que yo quiero hacer, primero te lo digo a ti, ¿cierto? Primero lo hablo contigo. ¿Por qué? Porque yo sé de que tú eres el Dios que conoce todo en este mundo y que tu voluntad también se hace en mi vida. Pero muchas veces preferimos contar con la voluntad de la gente y no con la voluntad de Dios. Como dice nuestra hermana, nadie tiene que enterarse de lo que usted y yo tenemos, anhelamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce si va a resultar o no va a resultar. Pero en esta noche yo sé que hay mujeres sabias, entendidas, inteligentes, que han tomado la decisión de hoy venir a ser dependientes del único Dios. Miren, ahorita la bebé estaba llorando, ¿cierto? La bebé de Jessica, para poner un ejemplo. Ella depende solamente de su madre. Aunque Michelle la cargue, aunque yo la cargue, aunque la pastora la cargue, ella sabe con quién ella tiene que estar, que es con su mamá. Y del primer momento en que nosotros nacemos, somos dependientes de alguien. ¿Y es de qué? De nuestra madre, ¿cierto? Que es la que nos da el pecho, que es la que nos da de comer, que es la que nos cuida. Los padres también cuidan, pero nunca va a ser como la mamá, ¿cierto? Entonces, ella siempre va a ser dependiente de su mamá hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta cierto punto ella va a ser dependiente de su mamá. En Dios también hay un límite para reconocer de que debemos de ser dependientes únicamente de Él. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que Él es mi Abba Padre, no es lo mismo que yo vaya donde la hermana Stephanie a que yo vaya a los brazos de mi Padre, porque yo sé que Él me va a recibir confiadamente, ¿cierto? En Él voy a confiar plenamente. Quizás ella me puede escuchar y quizás ella me puede dar un buen consejo, pero hasta ahí sé. Lo demás no lo sé. Pero en Dios sí sé qué puedo esperar. Pero cuando nosotros estamos erróneamente dependiendo de alguien, no sabemos ni qué esperar de nadie, ¿cierto? Si yo confío en alguien, puede que ese alguien me juegue bien o me juegue mal. Quizás usted ha sido herida por alguien. Quizás usted dependía 100% de alguien. Quizás usted colocó la confianza en alguien, usted dice, si él se muere, yo también me muero. Si él se va, yo también me voy. Porque aunque suene extraño, hay mujeres con ese pensamiento. Pero en esta noche venimos a cambiar de ese pensamiento porque el único que debe estar contigo se llama Dios. Él es el que te va a abrir las puertas, pero también te las va a cerrar. Él es el que te va a dar la bendición, pero también te la va a retener, porque Él sabe en qué momento dártela. Él es el que te va a amar, pero también te va a juzgar. Él es el que te va a levantar. Entonces, en esta noche,
más que esa independencia de nosotras mismas, de hacer lo que queramos, lo que quizás creemos posible hacer. Quizás podemos decir, ay, es que yo me la sé toda. No, hermana, nosotros no la sabemos toda. A veces creemos que tenemos una idea perfecta y viene la hermana y nos dice, ah, pero es que si yo pienso que de pronto sea así, y usted cae en cuenta, oye, ¿verdad? Dependo de que otra persona me abra los ojos para yo poder poner los pies sobre la tierra y decir, es verdad, ¿cierto, María Camila? Entonces, eso es algo muy importante porque de la forma como nosotros más nos acerquemos a Dios, vamos a ser mucho más dependientes de Él. Cuando nosotros nos alejamos de alguien, vamos a ser una persona que siempre vamos a estar a metros de aquella persona porque no nos va a importar lo que esa persona pueda hacer. Pero entre más cerca la tengamos, más dependiente vamos a ser de Él. Y siguiendo la misma línea, ¿cómo nosotros podemos identificar si estamos siendo dependientemente emocionalmente de alguien? No necesariamente tiene que ser pareja, sino una amistad o un familiar, como habíamos mencionado. Y una de las características es cuando la persona tiene un miedo intenso al abandono. Cuando la persona tiene un miedo a ese abandono, la persona se le dificulta estar sola, se le dificulta tener un espacio donde, como mencionaba ahorita, se le dificulte tomar decisiones por sí misma, se le dificulte no tener esa valoración o aprobación de la otra persona. Entonces, ese tipo de características hace que la persona pueda identificar si es o no dependiente de la otra persona. Y yo te hago la pregunta hoy, ¿será que puedes tomar esas decisiones propias por ti misma? ¿Será que necesitas una constante aprobación de la otra persona? ¿O puedes vivir solamente con la aprobación de Dios? Otra característica también es ver cómo sacrificas tus necesidades por agradar a la otra persona. Cuando tú tienes un esquema de valores y ves que dejas tus valores por un lado por satisfacer los valores de la otra persona. Como decía ahorita, cada una de nosotras tenemos una identidad en Cristo. Sabemos qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Entonces, si tu amigo o tu amiga o tu pareja o tu familiar dice, mira, incumplamos este mandamiento, ¿ustedes qué creen? Si esa persona toma una mala decisión, ¿qué creen ustedes que está haciendo? Está dejando esos valores que tiene inculcado a través de la palabra para satisfacer a la otra persona. Entonces ahí está dependiendo emocionalmente de la otra persona, porque cuando nosotros tenemos una identidad clara, como hemos hablado en otras palabras, nos paramos en la brecha y decimos no. Y no tenemos por qué ceder a lo que la otra persona está diciendo. Otra cosa que se puede ver es una ansiedad, una tristeza excesiva cuando la otra persona no está. Y si la otra persona no está, mi mente está sobrepensando, la mente está en aceleración constante, el corazón quizás esté latiendo fuertemente. Entonces, al ver que en usted no puede hacer sus actividades cotidianas porque se le dificulta el hecho de hacer las cosas que hacía normalmente, ya que no está esa persona, ahí está dependiendo de que si la otra persona no está en su presencia, escribiendo o personalmente, ahí está afectándole a usted emocionalmente. También hay puntos donde a veces crucialmente se ve más en las parejas que se llegan a idealizar y esto conlleva a minimizar sus errores o maltratos. ¿A qué me hago referencia yo a esto? Idealizar a alguien es saber lo que la persona está haciendo mal, pero en tu deseo, en tu querer, idealizas que quiera que sea de tal forma como tú lo deseas, pero no lo estás evidenciando o la persona no lo está demostrando. Entonces, si la persona empieza a idealizar, a querer algo que la persona no es, puede llevarlo a idolatrar emocionalmente. Porque la persona no está haciendo lo que es y prefiere por sí misma hacerse la ciega, en este caso porque somos mujeres, y prefiere decir, no, yo creo que él va a cambiar, o en el caso de las amigas, yo creo que ella va a cambiar, pero evidentemente no lo va a hacer porque no es lo que está, no se trata de lo que va a hacer, sino de lo que está haciendo. Amén. También está lo que es el sentirse vacío, sin propósito. Cuando una persona depende de otra, constantemente ve lo que la otra persona le dice. ¿A quién usted le está prestando su oído o está permitiendo que
que lo que mencionen los demás tome cavidad sobre su vida. Porque muchas personas pueden decir muchas cosas de ustedes, pero es decisión suya si firma contrato, por decirlo así, con esas palabras y se la toma o desecha cada una de esas cosas. Amén. Entonces, nosotras, como dije ahorita, somos mujeres con una identidad, que no necesitamos una validación o una aprobación de alguien, sino de ese Dios que es nuestro papá, que sacia todas nuestras necesidades, que escucha todos nuestros problemas. Y Él siempre está al pendiente, ¿verdad, Laidis? Amén. Algo que decía Mari, eso lo podemos ver con Adán y Eva. Adán y Eva se les dio una instrucción, pero ellos hicieron lo que quisieron, ellos fueron independientes de la instrucción que el Señor les había dado, ¿cierto? Ellos tomaron su propia decisión porque ellos querían ser como Dios. Y de esa forma pues también hablamos nosotras, ¿verdad? Como decía ahora ella, o sea, nosotras somos las que tomamos la decisión, más nadie la puede tomar, porque lo que yo quiero, eso decido hacer, ¿cierto? Pero muchas veces no sabemos ni querer ni decidir, pero porque no tienes claro lo que quieres en tu vida. Pero cuando nosotros vamos avanzando en el transcurrir de los años, la vida nos enseña a cómo tenemos que ser. Muchas veces nos enseña a ser malas personas, pero en muchas ocasiones nos enseña a ser buenas personas, porque quizás nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos nos enseñaron de una forma muy diferente. Quizás a unos nos enseñaron a ser duros, a ser déspotas, ¿cierto? A otros los enseñaron a ser más nobles, más amorosos, más amables, según el carácter que formaron en nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y somos dependientes de Él, quiere decir que lo que Él tiene me pertenece a mí. Porque si yo antes era dependiente de mi esposo, quiere decir de que yo esperaba todo de Él, pero de mí no esperaba nada. Pero cuando yo me encuentro con Dios, yo reconozco que Dios es mi todo, entonces yo dependo de lo que Él me da. Si Él le place que su gracia esté sobre mí, pues sobre mí va a estar. Si Él le place que Él me sane, pues sana voy a estar. Si Él le place darme gozo, voy a ser feliz. Porque yo dependo de Él, porque Él sabe que si yo lo anhelo, Él sabe lo que le corresponde darme. Pero qué difícil es saber de quién no depender. Cuando los hijos van creciendo a una cierta edad, pues ellos siempre van a depender de nosotros. Siempre. ¿Por qué? Porque no tienen ese punto de equilibrio o es una decisión para ellos saber qué hacer y qué no hacer con su vida. Cuando cumplimos 18 años, nosotros decimos, ya ahora sí somos libres. ¿Cierto? Ahora sí podemos hacer lo que queremos. Me van a decir que no es así. Cuando yo cumplí 18, yo dije, al fin, ¿cierto? Al fin puedo tomar mis decisiones. Pero a veces nos adelantamos a las decisiones. Ya no tenemos ni 18 años, ya decimos que somos esto, que hacemos lo otro, en fin. Pero llega un punto donde usted decide realmente hacerlo. Pero a veces hay personas que, aún siendo aún mayores, todavía no saben ni qué quieren en su vida. Pero yo sé que usted está aquí con una conciencia, con un pensamiento, con un alma, con un espíritu, que sé que Dios la va a guiar en todas las cosas. Porque cuando hay una mujer verdaderamente con una identidad, como decía nuestra hermana María Camila, ella sabe quién es. Ella sabe de dónde viene su socorro. Y el socorro no viene del pagadiario, ni mucho menos del banco. El socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y si Él le place enviarte la bendición, Él lo va a hacer. Por eso en esta noche, más que todas las cosas que hemos hablado hoy, ya es tiempo de ser esas mujeres independientes, sabiendo lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sino que si yo sé cuál es la voluntad de Dios, hacerla. Porque qué triste es sabiendo lo que tengo que hacer y no lo hago, porque el Señor dice que nos lo cuenta como pecado. Y si usted y yo tenemos claro de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, yo tengo que dejar a un lado esos pensamientos y tengo que empezar a crear algo diferente en mí. Porque la dependencia es cuando yo coloco a Dios en el centro de todo, ¿cierto? Y la independencia es cuando yo no tengo a Dios en ninguna parte.
Es cuando yo digo, yo lo hago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero están nuestras fuerzas. Pero cuando las fuerzas se acaban, María Camila, ¿qué pasa? Cuando las fuerzas se acaban nos debilitamos y ya no contamos con ellas. Pero cuando viene Dios a darnos fuerza decimos, todavía hay aliento para nosotras. Todavía se puede.